Lumen, realizó el seminario web denominado El impacto de la ciberseguridad en la nueva normalidad, donde se realizó una conversación entre Natalia Vega de IDC y Martín Fuentes de Lumen, en la que compartieron diferentes puntos de vista de cómo la ciberseguridad aportó a la recuperación de las empresas, y sobre cuáles son las expectativas para el año 2021. A continuación, veremos el seminario por nuestro portal TV. A este webinar conversatorio. Ante todo quiero agradecerle a Natalia la participación, digamos, y su buena predisposición para poder compartir con ustedes toda la interesante información que tiene IDC respecto a estos temas, ¿no? Como para empezar, la primera pregunta que me gustaría hacerte, Natalia, es ¿cuál ha sido, según el punto de vista de IDC, el abordaje que tuvieron los diferentes sectores de la economía a partir de toda esta situación que se suscitó con el COVID, ¿no? Martín, primero, también me sumo a la bienvenida tanto de Lorena como tuya. Realmente el hecho de poder compartir una mañana con ustedes para conversar lo que desde nuestro rol de medición, de nuestro rol como analista, a través de nuestros estudios que permanentemente estamos haciendo y compartir la mirada que hoy día se necesita tener tanto en el presente como en el futuro, realmente un gran agrado de poder estar con ustedes. Así que muchas gracias también, Martín, a ustedes y a Lorena. Respondiendo tu pregunta, es importante el poder que cada una de nuestras empresas, el saber, el poder definir en qué situación se encuentra. Para ello, IDC conceptualmente ha descrito en 5 etapas que cada empresa va a estar atendiendo en toda lo que es el periodo de lo que estamos viviendo en la pandemia. Tanto de un foco económico como también de un foco tecnológico que hoy día vamos a conversar. Y teniendo en cuenta un primer aspecto que quisiera iniciar la conversación, luego de explicar desde la mirada nuestra conceptualmente las diferentes etapas, que es importante que cada uno de nuestros invitados que hoy día nos acompañan lo tenga en cuenta, porque el impacto que hoy día y la respuesta que estamos teniendo marca el futuro de nuestras compañías, y no tan solo para hoy y para el 2021, sino para la próxima década. Entonces, desde esa perspectiva, revisemos cuáles son estas 5 etapas y por qué es tan importante que cada uno sepa saber en qué situación se encuentra la compañía. Y desde el punto de vista económico, se observa que la primera etapa que está relacionada con todo lo que es la continuidad operacional, que claramente ha sido el poder tomar los resguardos de asegurarnos con cada uno de nosotros las personas, de dar visibilidad a la cadena de valor. Esa ha sido la primera etapa. La segunda, ha habido un foco de trabajo respecto a qué seguir invirtiendo, cómo invertir, para qué invertir. Una tercera etapa que es muy importante también, porque en la medida que la compañía es más ágil y es capaz de aplanar esta curva, como pueden apreciar en la gráfica, tiene que ver con esa resiliencia, que es la mirada de futuro, qué planes de contingencia se desarrollan. Una cuarta etapa que es, ok, cómo hemos ido atendiendo, cómo hemos ido atendiendo estos desafíos que tenemos, las oportunidades que también nacen a raíz de la presente situación. Oportunidad, me refiero a esos cambios que se pueden hacer, a ese acercamiento a las personas, ya sea de los equipos internos como externos. Entonces,
Hay una cuarta etapa que está relacionada a invertir en forma específica en relación a esos nuevos cambios, de modelos de negocios que toda compañía está atendiendo. Y la quinta etapa que tiene que ver con el futuro de la empresa, que es la etapa de lo que es la nueva normalidad. Como decía hace un momento, mientras más ágil una compañía, evidentemente va a poder aplanar esta curva. Dentro de la forma en la cual han estado abordando las distintas empresas, hay un importante aspecto que el que yo hacía alusión hace un momento de la importancia y de tomar nota del primer punto que queremos compartir con nuestra audiencia, Martín, hoy día. Esa respuesta a aplanar esa curva obviamente está asociada a cómo las empresas utilizan la tecnología para ello, pero también para ello el tener en cuenta la empatía que necesitan tener. Mientras más empática y más que se logra esa empatía tanto interna como externamente de nuestras compañías en el ecosistema que tenemos, evidentemente va a tener un impacto para la próxima década. Dentro de ello, de esta generación, de la importancia de lo que es la empatía, que está relacionada con esa relación con los clientes, con los consumidores, hemos visto claramente que ha habido un fortalecimiento de la infraestructura digital, todo lo relacionado con las plataformas de comunicación, ahí claramente el tema online, en la banca, en retail, prácticamente en todos los sectores de la economía, se han observado la adopción. Ahora, una pregunta también que es importante responder, que está asociada a cómo los distintos sectores de la economía han estado abordando la situación. También hay que indicar qué cambios vemos que van a quedar de forma permanente. Uno de ellos tiene que ver con la práctica de lo que es el teletrabajo. Otro es cómo dar, fortaleciendo lo que es la cadena de valor de la compañía en todo el ecosistema, como también cuáles son los modelos operativos que estarán habilitados digitalmente para tener en cuenta también mayor transparencia, mayor confianza, que vamos a profundizar más adelante, seguridad, el desarrollo de la colaboración basada en video, intercambio de contenido, entre otros. Eso, digamos, como primera instancia, Martín, comparto respecto a la situación. Sí. No, esto que mencionás es sumamente interesante y creo que trae, digamos, al presente o a esta conversación esa discusión que seguramente aquellos que son usuarios habituales de redes sociales tipo LinkedIn y demás hayan visto, ¿no? La discusión o la diferencia, digamos, entre toda la digitalización o la utilización de herramientas que requirió toda esta situación que atravesamos versus lo que realmente es transformación digital, ¿no? Porque todavía culturalmente hay muchas organizaciones que no comprenden quizás del todo que transformarse digitalmente no es incorporar herramientas, no es incorporar bots, no es incorporar productos y no es tener páginas web, sino, vos lo mencionaste muy bien, es esa empatía, es decir, esa organización customer-centric, digamos, que está centrada en las necesidades del usuario y que su cultura, digamos, se torna digital. De nada sirve tener una página web si después los procesos que corren por detrás siguen estando en papel, ¿no? Es decir, eso no hubo una transformación, sino un empleo, digamos, de herramientas tecnológicas que sin duda es importante, pero que es necesario siempre tener en claro que existe una diferencia significativa entre el concepto de transformación digital y el concepto de digitalización. Sin duda, todo esto mejoró enormemente la situación, pero bueno, necesita continuar evolucionando ese cambio cultural. Ahora, hablamos de abordaje de negocio, ¿no? Pero también creo que es importante y que aporta mucho para los participantes entender un poco más cómo estos cambios fueron acompañados a nivel tecnológico. Es decir,
¿cuáles fueron a nivel tecnológico las diferentes soluciones, tecnologías y demás que las empresas fueron aplicando en cada uno de estos 5 estadios que vos estabas mencionando? Claro, Martín. Ahí al respecto es tener en cuenta que es también relevante la pregunta que me haces, Martín, porque acá se conjugan varios aspectos. El primero es que cada empresa tiene que entender muy bien en qué situación está, porque a partir de ello son las inversiones que se requieren como buenas prácticas que estamos observando. Y eso habla también de la asertividad de muchos de nuestra audiencia que se le pide al área de tecnología el trabajo en conjunto con las áreas de negocio. Por lo tanto, esa conjugación se tiene que hacer de forma cohesionada. Entonces acá algunas observaciones que tenemos, mediciones que hemos podido observar, teniendo en cuenta lo siguiente, aparte de hacer la definición conceptual y de describir las distintas etapas que cada una de nuestras compañías está atendiendo y va a atender, a nivel mundial, desde abril hasta septiembre, que son nuestra última estadística, le hemos preguntado a cada una de las empresas de segmentos grandes y corporaciones en qué etapa, como lo que acabo de indicarle a nuestra audiencia, en qué etapa se autoevalúan. Esa misma pregunta se las hemos hecho a nivel mundial, América Latina y en los países de las principales economías de nuestra región. Y claramente las empresas se declaran estar en la etapa 1, 2 y 3. En América Latina también lo vemos, eso sí, aumentando desde la etapa 1 a la etapa 2. También observamos algunos sectores de la economía en etapa 3 y 4. Y después vamos a profundizar en qué tipo de soluciones han estado atendiendo. Este aspecto, digamos, de las empresas que se han evaluado y que también lo observamos a nivel mundial, América Latina y los países de nuestra región de América Latina, que están en etapa 3, 4, también es algo que tenía que ver con su preparación de su transformación digital. Trabajando en las agendas que tiene que ver con IDC ha observado que hay 9 agendas de trabajo que están haciendo las empresas en su transformación digital y entendiendo transformación digital por parte de IDC como un proceso continuo en el cual las empresas incorporan cambios disruptivos en su ecosistema. Estas 9 áreas de trabajo, hay una que al inicio de la pregunta, de la primera pregunta, está relacionada con el futuro de esa relación con el cliente, con esa empatía, con esa respuesta. También del punto de vista de la robustez de infraestructura que tienen. Las otras 7 las vamos a revisar más adelante. Ahora voy a comentar respecto a cómo las empresas, dependiendo de cada una de sus etapas, ha ido adoptando ciertos tipos de tecnologías. Si las compañías se encuentran en la etapa de crisis, que es la etapa 1, el uso de tecnología que hemos observado están orientadas hacia la continuidad operacional, principalmente con foco en la seguridad del colaborador, del empleado, en las comunicaciones, en el apoyo a la gestión del flujo de efectivo y en entregar visibilidad de la cadena de suministro. Ejemplos de tecnologías empleadas para el teletrabajo, videoconferencia, todo lo que es el espacio del trabajo virtual, herramientas de colaboración, todo lo que son las VPN, evidentemente la ciberseguridad, entre otras. En la etapa 2, que del punto de vista de
de lo que ha sido el tema de analizar el retorno de la inversión, también que se ha producido obviamente un freno ahí de inversiones, obviamente para dar visibilidad y enfocarse en los temas cruciales de cada empresa y de su sector de la economía. Las tecnologías han estado orientadas principalmente a apoyar a la planificación financiera y consolidación, también a la administración de personal y riesgo de la cadena de suministro. En la etapa 3, que al inicio yo les comentaba que es tremendamente importante, esa agilidad de la compañía, que es la etapa de la resiliencia, la etapa de recesión, el uso de tecnología han estado enfocada a atender la resiliencia, principalmente a contribuir a la planificación de contingencia, a determinar el despliegue de capital de innovación, entre otros. Por ejemplo, tecnología para el reforzamiento de infraestructura, ajustes de aplicación, automatización, cloud en todos sus tipos de soluciones, IA, PaaS, software como servicio. Mismo caso de seguridad, pagos digitales, todo lo relacionado con autenticación, automatización de procesos y de operaciones, entre otras. En la etapa 4, que es la etapa de inversiones específicas, el uso de tecnologías, están enfocadas hacia la aceleración, principalmente apoyando a la creación de nuevas hojas de ruta, pero evidentemente están los cambios de modelos de negocio. También del punto de vista de poder desarrollar temas asociados a realizar simulaciones financieras, previsión, entre otras. Y ya en la etapa 5, que es la etapa de recuperación en la nueva normalidad y también en el futuro de la empresa, han estado enfocadas y van a estar enfocadas hacia temas de innovación para las distintas, evidentemente, redefiniciones de la compañía para atender algo que también ya hemos aprendido, que los cambios son constantes. Parte de ello, cuando les comentaba sobre la importancia de las agendas en las cuales cada empresa está trabajando en su transformación digital, y les hablaba de 9 de ellas que menciono, la agenda de los clientes, de esa empatía que es tremendamente importante. También cuando les comentaba sobre la agenda de robustecer todo lo que tiene que ver con la infraestructura digital para darle agilidad a la compañía para atender estos cambios. También está el futuro de la confianza, que acá, cuando hablamos del futuro de la confianza, aparece evidentemente en forma intrínseca todo lo que es la ciberseguridad. Es tan importante el tema también del futuro de esa confianza y sobre todo el que cada empresa pueda mostrar que es confiable. Y obviamente eso va también asociado a la transparencia. También en la medida que logre el poder establecer metodologías, adopciones, eso también va a fortalecer a esa relación. Teniendo en cuenta que, como pueden apreciar, cuando les hemos preguntado a pares de ustedes o algunas de las empresas que ya nos acompañan hoy día, respecto a las prioridades que han tenido que atender en qué áreas, toda la parte de seguridad y confianza ha estado dentro de las primeras prioridades. Por otra parte, también es indicar que todo lo que está relacionado con la ciberseguridad ha ido incrementándose, ha tomado importancia. Y como pueden apreciar, los distintos tipos de soluciones de seguridad han ido incrementando su importancia. Y acá en este punto, Martín, sería bueno si nos puedes también comentar cómo ustedes en Lumen han estado viendo esta situación y si les hace sentido también esta mirada, esta cuantificación que hemos hecho. Sí, la verdad este slide, y antes de pasar por ahí al próximo, me parece sumamente interesante porque
hace muchísimo foco en temas de conectividad, acceso remoto seguro y seguridad, ¿no? Como tal. Es decir, creo que la seguridad o los vínculos, por llamarlo de alguna manera, empezaron a tomar una predominancia que no en todos los casos antes tenían, ¿ok? Con lo cual la conectividad segura es cada vez más importante, no solamente a nivel de acceso, sino también cómo se protegen esos vínculos que pasaron a tomar un papel predominante en las organizaciones, porque quizás anteriormente el vínculo que se utilizaba para que el equipo operativo pudiera acceder a Internet para acceder, para navegar, digamos, hoy en día tiene una criticidad muchísimo mayor porque lo que permite que ese equipo operativo trabaje realmente. Es decir, tiempo atrás, con algunas herramientas yo podía seguir trabajando aún con alguna afectación menor en el vínculo, con alguna pérdida de calidad. Hoy en día, con todo el tema de accesos remotos y que los recursos están distribuidos, el vínculo, principalmente de los data centers, en donde se está dando el servicio, se vuelve en algo crítico, ¿no? Entonces ahí, digamos, un poco yo quería compartirles algunas estadísticas puntualmente en lo que hace a ataques de denegación de servicio, que es una de las amenazas que no se tiene tan en cuenta en los análisis de riesgo, que afecta la posibilidad de acceso, afecta la disponibilidad del vínculo, afecta la experiencia de clientes y todo lo que hablábamos que es importante se puede ver de alguna manera comprometido ante un ataque de denegación de servicio. Básicamente, ¿qué es un ataque de denegación de servicio? Sin entrar en algo muy técnico, es un tipo de ataque que lo que busca es saturar los recursos, sean de conectividad o sean de procesamiento. Es decir, a través de la generación de una cantidad muy grande de solicitudes inválidas, yo lo que genero es que algún componente dentro de la red del cliente se sature y falle. Entonces, a través de ese fallo, lo que estoy generando es una indisponibilidad. Como para que se den una idea de cómo está cambiando, digamos, el landscape de amenazas y que se tenga en cuenta que esto debe evaluarse dentro de la estrategia para poder llegar al estadio que vos mencionabas. El mayor ataque registrado en el primer semestre del 2020 fue de 2.3 teras. Es decir, estamos hablando que por ahí cualquiera de nuestras compañías tiene 100, 200, 1 giga de enlace. Acá estamos hablando de un ataque de 2.3 teras sostenidos en el tiempo, ¿no? Imagínense el daño que puede producir ese nivel o ese flujo de tráfico a una organización que no tiene las contramedidas adecuadas. Ahora, si bien ese fue el ataque mayor, digamos, estadísticamente el 45% de los ataques superan los 10 gigas y el 15% de los ataques son de al menos 50 gigas. Es decir, de nuevo, ¿no? Qué pequeña es la capacidad de nuestros vínculos, ese vínculo que se volvió tan crítico para los accesos, tan crítico para el teletrabajo, comparado con un volumen de ataque de 50 gigas. Se estima que diariamente hay alrededor de 22.000 ataques de DDoS lanzados. ¿Okay? Esto implica no solamente un montón de usuarios finales, de clientes afectados, sino que existe una inmensa red de lo que se llaman máquinas zombies, que nuestras organizaciones pueden tener máquinas infectadas que sin que lo sepamos y si no hay una estrategia adecuada pueden estar formando parte de ese ataque, que están generando estos eventos. Como para que se den una idea, a través de nuestro servicio de mitigación nosotros estamos bloqueando alrededor de 120 ataques día. Si uno lo ve a la luz de la cantidad de ataques totales, parece una cantidad pequeña, pero digamos dentro del universo de nuestros clientes es una cantidad importante, digamos, de los cuales un 89% son multivector. ¿Qué implica que un ataque sea multivector? Que se necesitan herramientas avanzadas y con cierta inteligencia para poder realmente detenerlos. Es decir, en el pasado, ataques más simples, había medidas alternativas que se podían utilizar para mitigarlos, para evitar que el ataque tuviera éxito. Realmente con un ataque multivector es extremadamente complejo sin contar con las herramientas adecuadas, ¿no? Entonces, bueno, esto me parece importante compartirlo porque creo que afecta muchísimo esos 4 puntos que vos mencionabas, que son prioritarios y que por la estadística que vos mostrabas van a seguir creciendo. Ahora, sin duda creo que todos los que estamos participando de este webinar estamos de acuerdo que seguridad y negocio deben ir de la mano. Hace tiempo que se habla de la estrategia de ciberseguridad, ya no como un componente técnico, como empezó. Al principio ciberseguridad era parte del área de IT o la persona que me administraba el firewall. Ya ese concepto, digamos, está cambiando. Afortunadamente cada vez se ve más en América Latina que
en la mesa de los C-Level existe un CISO, que es el responsable de seguridad, y tiene llegada como para poder participar del armado de la estrategia de negocio y demás. Ahora, desde el punto de vista de IDC y tuyo, ¿cómo se ha priorizado la estrategia de las organizaciones en esta coyuntura? Y sobre todo, ¿qué lugar tiene la seguridad dentro de esta reorganización, ¿no? Correcto. A partir, digamos, partamos con la mirada cuantitativa a nivel de las inversiones en materia de las inversiones en lo que es ciberseguridad, Martín. Como muy bien tú comentas, que del punto de vista de la ciberseguridad ha ido incrementando la importancia. Como pueden apreciar, acá mostramos la evolución de lo que es la expectativa a nivel de las inversiones, también cómo ha ido aumentando. El primer cambio que vemos positivo es el hecho de que en los segmentos grandes empresas y corporaciones ha ido aumentando esa madurez que IDC define en 5 áreas. Un área que es la cultura, que es la visión estratégica corporativa de la compañía. Otra, evidentemente, el tema de los procesos, cómo los va fortaleciendo. Lo otro está relacionado con lo que es el staff, con generar la cultura también de las personas. También cómo se apoya en el desarrollo, como también del punto de vista de la administración del riesgo. En cada una de estas disciplinas, capacidades que inclusive técnicamente hablando son capacidades que se necesita que cada compañía desarrolle. Ha habido un área que es el área de riesgo, que si bien las empresas tienen en cuenta la importancia y que inclusive más adelante vamos a compartir cuáles son esos impactos. Lo primero es definir cuál es ese riesgo, y ahí evidentemente vemos que hay bastante trabajo por hacer y también subir un poco el ánimo al respecto, que es que tener conciencia de que es algo que permanentemente es necesario ir revisando. Por lo tanto, ahí es un tema que no es tan solo para una empresa, sino inclusive es para, a veces, inclusive para un sector de la economía completa. También hay que tener en cuenta, del punto de vista de la ciberseguridad, cuando hace un momento les hablaba de las 9 áreas de trabajo que cada una de las empresas está desarrollando, como el futuro de los clientes, el futuro de la confianza, el futuro de la infraestructura digital. Se suma obviamente todo el tema de lo que es la conectividad, también la inteligencia que se requiere ir incorporando para entender los comportamientos, para entender también todo la importancia de la toma de decisión en tiempo real, per se el tema de lo que es el futuro de las operaciones, cómo se necesitan ir transformándose digitalmente, todo lo asociado a lo que es la innovación digital, que es utilizar software para mejorar y crear experiencia rápidamente. También el futuro del sector de la economía, que a medida obviamente que la pandemia enfatiza las cadenas de suministro, los mercados, el diseño, el desarrollo y la entrega de productos y servicios, se transforman rápidamente por los distintos socios del ecosistema que cada uno de los sectores de la economía que contemplan. Y en cada una de estas agendas la ciberseguridad está evidentemente implícita. Entonces, cuando tú comentas
hace un momento Martín, del punto de vista de que la ciberseguridad no es tan solo tecnología, como pueden apreciar, es correcto. Y de ahí, digamos, un siguiente mensaje, como el inicial, que hablamos de esa respuesta empática que es necesaria y que puede responder el futuro de la próxima década de nuestras compañías. Lo segundo es tener conciencia que la ciberseguridad no es un tema aislado, sino que totalmente integral, y por tanto todos los esfuerzos que ustedes hagan relacionados con ello, pero con una mirada estratégica e integral al interior de su compañía, es de sumamente importancia. Y ahí evidentemente está el tema de aspectos que están relacionados con la cultura de los datos, que evidentemente también la audiencia que nos acompañe, hemos observado dentro de la organización, dentro de las empresas, cómo se organizan, y es cada vez más, vamos a ver que en el directorio, los dueños de empresas, esté la persona responsable de los temas de ciberseguridad, para darle obviamente un contexto del nivel de importancia, de relevancia, pero no hay que dejar de lado que ese éxito o el éxito de cada compañía, que de alguna forma, digamos, puede ir teniendo, va a ser la cohesión de esta mirada cultural que se requiere. Perfecto. Digamos, y dentro de lo que es el desarrollo de productos y servicios digitales, ¿no?, que viene de la mano con todo esto que estamos conversando, ¿cuáles consideras que son las prioridades de las organizaciones? Es decir, ¿cómo las organizaciones están priorizando cada uno de estos aspectos que vos mencionabas dentro de su matriz de priorización, valga la redundancia? Sí, de la siguiente manera. Como ven, aparte de los aspectos conceptuales que acabo de comentar, y el comportamiento también de sus adopciones y uso, podemos observar, cuando hemos cuantificado las prioridades en esta agenda de trabajo, de estas nuevas prioridades que nosotros sabemos que conceptualmente cada empresa requiere desarrollar. Me refiero a todo el tema del futuro del cliente y los consumidores, el futuro del trabajo, el futuro de las operaciones, el futuro de la inteligencia, el futuro de la conectividad, de la innovación digital, el futuro, entender muy bien el sector de la economía, sus transformaciones que están teniendo, el futuro de la confianza, que hoy día obviamente es la que hoy día nos está llevando a tener esta grata conversación, Martín, como también el futuro de la infraestructura digital. Cuando le hemos preguntado a las empresas cuáles son los focos que están, está relacionada con el robustecer en la infraestructura digital. Es evidente porque del punto de vista de lo que es la infraestructura, es responder rápidamente a los cambios de negocios que requiere el uso de desarrollo de infraestructuras que minimicen su utilización, pero también que mejore las capacidades de las empresas. Todo lo que es el ecosistema digital, que es el futuro del ecosistema de lo que es los sectores de la economía, que, como les comentaba, a la medida que la pandemia enfatiza la cadena de suministro y los mercados, el diseño, el desarrollo y la entrega de productos y servicios se transforman rápidamente por los socios de este ecosistema, por los distintos, en este caso, sectores. Es evidente también esa respuesta ágil.
y revisar quiénes componen esa cadena de valor. Lo otro es la experiencia del cliente, que no es de extrañarle que tenga ese nivel de importancia, porque para tener éxito durante lo que estamos viviendo, y éxito quiere decir que se pueda continuar de la mejor forma, que haya un futuro, también de un punto de vista de entender al otro. Se requiere encarar evidentemente esta verdadera empatía por los clientes de ustedes, establecer una relación de confianza y obviamente permanecer profundamente conectados. Y el tema de monetización de datos es también respuesta a cómo hoy día las empresas desarrollan esa cultura de datos, de cómo se genera también de todo el flujo de información, como también darle ese valor. Eso es, digamos, del punto de vista de las prioridades y del punto de vista de cómo responden y que va muy en relación a la respuesta de negocio de la compañía, es el poder, la ciberseguridad, desarrollarla como una respuesta de una estrategia integral, evidentemente todo lo relacionado y que inclusive forma parte de tres culturas que son la base también de la transformación digital, que una de ellas hablamos de la cultura de los datos, las otras dos tienen que ver con el aprendizaje y con la innovación. También el tema de dar acceso, obviamente, y también responde al tema de la digitalización de una empresa, como también hoy día, cuando hablábamos de ese futuro de la inteligencia, de cómo se incorpora información para temas de tomas de decisión en tiempo real, es tremendamente importante el poder contar con modelos que te permitan tomar esa decisión en tiempo real, en forma proactiva, predictiva, y lo que comentaba también hace un momento, dentro de las distintas capacidades, tanto de tecnología, proceso, staff y la cultura, también está el poder administrar el riesgo. Y como les decía, ahí hay un desafío y que también, como les decía, es tremendamente importante tener esa definición de cuáles son los riesgos que pueden estar sujetos la compañía, Martín. Perfecto, ¿no? Y creo que realmente estoy muy de acuerdo con vos en este tema de gestión de riesgo, ¿no? Es decir, todas las decisiones en materia de seguridad siempre tienen que estar atadas a los riesgos detectados. Sabemos que la seguridad como concepto no existe, sino que existe una adecuada gestión del riesgo y que por tanto el riesgo cero no existe. Es decir, la posibilidad de que un evento se manifieste, aun cuando yo tenga el riesgo relativamente controlada, es algo que, es decir, es algo que puede ocurrir. Es decir, yo puedo minimizar el riesgo, dejar un riesgo residual aceptable, pero aún así podría tener un evento de seguridad. Ahora, en caso de que tuviera ese evento de seguridad, es lo que ustedes ven o cuáles son por ahí los 4 principales impactos, ¿no?, que en toda esta situación coyuntural que estabas explicando las organizaciones pueden tener por causa de no tener una adecuada estrategia de ciberseguridad. Y cuando hablo de estrategia de ciberseguridad me refiero a que dentro de esa estrategia tengo que considerar ese ataque positivo, ese ataque que ocurrió para poder saber cómo continuar. Porque como hablábamos antes, todo se centra en la continuidad operativa, en la continuidad del negocio. Entonces, ¿cuáles son estas 4, digamos, estos 4 riesgos o estos principales riesgos que ustedes ven para las organizaciones? Sí. Y justamente hay que tener este conocimiento al respecto. Nosotros tenemos un modelo de madurez, donde revisamos 5 capacidades que les comentaba hace un momento. Obviamente la capacidad de la tecnología, la capacidad de lo que es robustecer los procesos de negocios de la compañía, todos los aspectos cultural relevante, la importancia que venga también una mirada y una posición de los dueños de la compañía,
del gerente general de la compañía, como también el tema de poder, como muy bien tú dices, Martín, la gestión del riesgo. Ahí sumado de que cada empresa necesita dedicar tiempo a definir ese riesgo. En este modelo de madurez que nosotros hemos hecho y que cuantificamos, y que puedo compartir nuestros resultados del último estudio que hicimos, por ejemplo, para el mercado de Chile, las empresas del segmento grandes empresas y corporaciones, veíamos que en la parte de administración de riesgo estaba una etapa mucho más atrás, que es definir cuáles son esas amenazas que pueden tener una compañía. Y una forma de poder ver cómo encontrar cuáles son esas amenazas es tener también en cuenta a qué están expuesta una compañía. Entonces, la primera, es, sin lugar a duda, es el futuro de la empresa. O sea, esa está en forma tácita de lo que puede significar el impacto. Es tan importante el hecho de cuidar esa reputación que por más a veces que se tenga una excelente posición sobre la responsabilidad social, por ejemplo, tiene que estar también implícito la ciberseguridad, de cómo hacerse cargo de esa responsabilidad social. Porque por más que uno diga, bueno, fueron terceros, quien está frente al cliente o frente a tus pares es la compañía y son las personas, en otras palabras, somos nosotros. Por lo tanto, lo primero es que se enfatiza lo que se viene indicando y lo que hemos venido conversando, como un tercer punto de que esto enfatiza que no es solo tecnología, sino que esa cultura que se desarrolla, esa conciencia de todos nosotros que conformamos una compañía, se necesita. Evidentemente los costos, desde un centavo de dólar hasta miles de millones de dólares, que puede ser un impacto, pero mientras más pequeño o más grande el monto, el tema está en esa reputación, que obviamente viene inherente lo que puede costar un ataque para una compañía. Pero primero diría que uno de los aspectos, y ahí luego podemos profundizar las recomendaciones, Martín, es justamente tomar mucha conciencia al interior y definir ese riesgo, como también incorporar a las diferentes personas. Y lo otro es que hay sectores de la economía que sabemos que son más vulnerables que otros, como también en el futuro sabemos que también se va a incrementar ciertos sectores de la economía más aún. Entonces son al menos estos 4 aspectos que podemos compartir al día de hoy con nuestros invitados, Martín. Perfecto. Yo ahí me gustaría aprovechar, digamos, compartir un poco la visión y la experiencia que tenemos desde Lumen para hablar puntualmente y compartir con los que están participando de esta conversación, digamos, que estamos viendo que están creciendo muchísimo y que, si bien uno de ellos se tiene en cuenta porque sale en todos los medios, el otro no, que son básicamente el ransomware y el ransom DDoS. ¿Okay? Si pasamos en el próximo slide, ahí tenemos algunos números, ¿no?, asociados a esto. Sí, seguramente es de público conocimiento todos los eventos a nivel mundial, pero no solo, es decir, Latinoamérica no está al margen de estos eventos de ransomware, empresas que han visto sumamente comprometida su operación porque no estaban adecuadamente preparadas, aun cuando quizás sí tenían controles, que es lo que hablábamos antes, no estaban preparadas para salir adelante, para ser resilientes en caso de un ataque de ransomware. Los últimos 4Q ha aumentado un 56% el ransomware, que es una cantidad gigantesca, sobre todo considerando que cada vez más los datos se vuelven el core del negocio, ¿no?
Y lo que también ha aumentado es el valor promedio del ransom, un 38% año sobre año. Es decir, estamos hablando de un promedio de $8.100 de ransom, digamos la cuota que piden los delincuentes para devolver nuestros datos, para aquellos que no estén al tanto del ataque o que no conozcan, digamos, técnicamente el tema. Básicamente el ransomware lo que hace es toma control de nuestros equipos, encripta todos nuestros datos, con lo cual nosotros no podemos acceder a ellos, y nos pide una suma de dinero para darnos la clave que nos va a permitir desencriptarlo. Lógicamente, como hablamos de delincuentes, hay dos cuestiones que nunca podemos saber. Es decir, la primera es si antes los datos los exfiltraron, es decir, si ya los delincuentes se hicieron con nuestros datos antes de encriptarlo. Y en segundo lugar, si a pesar de que paguemos, digamos, vamos a recuperar ese acceso. Estamos hablando con delincuentes, no hay mucho código, digamos, en ese mundo, ¿no? Entonces, esa es una de las cuestiones que requiere un approach integral. Insisto, no son herramientas, es como vos decías, gestionar el riesgo de que esto suceda y saber cuál va a ser mi plan de recuperación en caso de que se materialice, porque generalmente, si bien los ransomware en muchas oportunidades entran por vulnerabilidades en los sistemas, existe una enorme cantidad de situaciones en donde quien da inicio, quien hace clic en ese archivo sospechoso, termina siendo una persona, ¿no? Entonces, lamentablemente todavía no hay parches para los seres humanos, más allá de la concientización, de la capacitación, por lo cual es un tema que tenemos que estar preparados. Y el otro, que me detengo 5 minutos porque es algo que no es tan visible, porque no sale tanto en los medios, digamos, que es el ransom DDoS. Así como yo antes les explicaba la importancia de los vínculos y el impacto de un ataque de denegación de servicio, se ha masificado, digamos, durante estos últimos meses la metodología de ataque de ransom DDoS, que básicamente, en concepto similar a un ransomware, genera un ataque pequeño, tipo amenaza, al mejor estilo del Padrino, digamos, y te digo que me des una suma de dinero si no querés que te ataque con toda la artillería, por llamarlo de alguna manera. Entonces, muchas organizaciones, como no cuentan con una protección adecuada, y como decía antes, los ataques de DDoS no son tan sencillos de bloquear, terminan pagando. El problema de esto, lógicamente, es que una organización criminal hace eso, se entera que pagaste, a los 5 días tenés otra, ¿no? Es decir, porque es como que esto se hace conocido de una forma muy rápida. Como para darles una idea, de julio a octubre de este año, hemos registrado un 1.200% de incremento mensual en solicitudes de activaciones emergenciales para protección de DDoS. Es decir, clientes que recibieron amenazas o clientes que pertenecen a un sector en donde empresas pares tuvieron esas amenazas y realmente entró a tener una prioridad la protección que no tenía antes, y nos solicitan ver cómo se puede realizar una activación rápida para que estén adecuadamente protegidos y sus negocios puedan continuar activos independientemente del ataque. El 98% de las operaciones de ransomware utilizan bitcoins. ¿Por qué? Porque es una moneda no trazable, con lo cual es muy fácil para los delincuentes salirse con la suya, y es bastante complejo tanto hacer la trazabilidad del dinero como hacer la trazabilidad del atacante, ¿no? Ahora, más allá de esto, que después si alguno tiene interés y deja la consulta, lo podemos profundizar. Como para ir cerrando ya, si tuviéramos que plantear cuáles son las 3 conclusiones, los 3 aspectos más importantes que dieran cierre, digamos, a esta interesante conversación que hemos estado teniendo, ¿cuál dirías que pueden ser? Sí. Junto con agradecer, Martín, la oportunidad de poder mostrar nuestra visión, nuestro trabajo a partir de nuestros estudios. Y hay 3 principales recomendaciones que podemos compartir. La primera, que evidentemente, como pueden apreciar, todavía estamos en etapas tempranas, 1, 2 y 3. Hay evidentemente un tema de cómo fortalecer ese acceso a la información, al trabajo, al tema de poder lograr esa conexión de la mejor forma. Cuando me refiero a conexión, obviamente está la conexión digital, pero también la conexión entre las personas que tiene que ver con el desarrollar la cultura.
la cultura de la conciencia, de que todo lo que la empresa hoy día tiene y cómo está respondiendo, se necesita que exista una cohesión, por lo tanto, que se desarrolle una cultura alrededor de ello. Y hay un tercer aspecto que también es aprender de hoy día de lo que estamos viviendo. Como sabemos y que tenemos certeza, y podemos decirlo, tenemos certeza que los cambios van a ser permanentes. Como sabemos ello, también el conocimiento que podemos tener, tanto nuestros invitados al interior de sus compañías, claramente incrementar ese conocimiento. En materia también hemos aprendido que muchas veces se puede desarrollar ese conocimiento que tiene que ser fluido. Por lo tanto, ese conocimiento se tiene que traer tanto internamente como externamente, porque son tantas aristas, que siempre están las particularidades, y esas particularidades y esos complementos es importante también asesorarse. Dentro de ese aprendizaje está el saber, evidentemente, el contar con un tercero, y tercero me refiero a un partner, a un socio de negocios, que entienda, que pueda ser capaz de acompañarlos. Esas definiciones, así como hablábamos de definición del tema de cómo atender el riesgo de una compañía, también las prácticas que puedan estar desarrollando internamente, las pruebas, las metodologías, son fundamentales para ese robustecimiento. Por lo tanto, el robustecer tanto internamente a los equipos de trabajo y seguir haciendo las pruebas, haciendo esa definición, aplicar metodología, revisar constantemente lo que es la estrategia, también constantemente ir revisando ese socio de negocio, quienes pueden acompañarlos. Por lo tanto, las capacidades que ustedes puedan ir desarrollando se hace cada vez más necesario. Perfecto, Natalia, muchas gracias. Ahí sobre ese último punto creo que me parece interesante compartir el hecho de que hay un estudio realizado por ISAC a principio de año, si mal no recuerdo es público, después si alguno tiene interés me puede consultar y si es público les paso el link, en caso de que no les comento un poco de qué habla más en detalle, pero que básicamente habla de la falta de profesionales de seguridad de la información en el mercado mundial. Si mal no recuerdo, hablaba de alrededor de 1.500.000 posiciones no cubiertas y de un tiempo promedio para cubrir una posición con una persona con seniority de 8 meses. Esto a nivel proyecto de una organización en temas de seguridad es sumamente crítico, ¿no? Es decir, son tiempos muy largos y es ahí en donde entra, como vos bien decías, la importancia del socio especializado, es decir, esa empresa que empieza a trabajar mancomunadamente con mi equipo de seguridad y me da manos, por ponerlo de alguna manera, para poder llevar adelante toda la implementación de controles y demás. Si bien la responsabilidad de seguridad, como vos mencionabas en algún momento, no es delegable, sí puedo garantizar que mi estructura de seguridad, que generalmente es pequeña, gestione la seguridad como concepto, digamos, como gestión del riesgo, y delegar en terceras partes que tienen que estar muy bien controladas, pero que pueden de alguna manera apoyar a mi organización para la ejecución, digamos, ¿no? Que es lo que requiere muchas oportunidades, más recursos. Ahí los invito, digamos, porque esto es un desafío importante para las organizaciones. Esa cultura de tener todo in-house cada vez es más difícil de llevar adelante, porque más allá de que tengo que conseguir los recursos, capacitarlos y retenerlos, existe una oferta escasa de profesionales de seguridad, con lo cual es algo que seguramente a futuro nos complique un poquito. Entonces, bueno, yo en mi caso quería agradecerte la participación, espero que haya sido interesante para los participantes.